Hola, buenos días a todos. Espero que estéis hoy más contentos que ayer y mucho más que el martes y el miércoles, puesto que hoy vamos a acabar lo que ha sido este curso mediante esta última jornada en la que, como os dije ayer, pues vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Luego, como sabéis, podéis mandar las preguntas, espero que no haya muchas, a la dirección de correo que os di, pero por favor esperar que acabe los pasos prácticos porque creo que vamos a resolver muchas dudas. Bien, dicho esto, pues daos todos por saldados, estar todos muy felices y voy a empezar a compartir la presentación que he preparado de estos casos prácticos y empezaremos a discutir y a pasárnoslo un poco bien y divertidos. Que eso se trata, ¿eh? Voy a empezar a compartir, perdonad, a ver si sale todo bien y no hay ningún problema. Bueno, vamos a empezar con la exposición y vamos a ver 3 casos prácticos en los que van a surgir bastantes dudas. Y voy a ir, bueno, a vosotros os sugerirán, yo entenderé que os pueda sugerir y me las plantearé mismo e intentaré responderlas. Bien, el primer caso que vamos a ver es, perdonad, una marmolería. Es un caso típico y muy sencillo. El problema y, bueno, la resolución de los casos, todos los cálculos numéricos y demás, vamos a utilizar el calculador cuyo funcionamiento os expliqué ayer. Pero lo primero que es importante, el calculador solo trata números, es cómo conseguimos esos números, cómo planteamos el problema. Porque eso va a ser nuestra futura actividad, no solo hacer números, sino plantear el problema desde su inicio para llegar a unas buenas conclusiones. Y eso es lo que vamos a intentar plantear en estos supuestos prácticos. No solo resolver y poner números en el calculador, que el calculador lo hace muy bien. Bien, pues vamos a empezar con una marmolería, un caso muy sencillo y que ya hemos visto en lo que ha sido el desarrollo de la programación, en la explicación de lo que era el programa en la jornada 2 o jornada 3, pero para recordaros cosas. Y luego iremos complicando la situación con otros casos, pues igual que este, pero un poquito más complicados, que introducen otras variables. Bien, vamos a empezar. Qué mal está esto que se me ve a mí aquí. Y yo no veo prácticamente ahora. Vamos a empezar con una marmolería. Es un caso que se va a dar una situación que se da frecuentemente en que los técnicos tienen que ir a evaluar la exposición de los trabajadores que trabajan en mármol. Bien, pues como todo, empezamos con el esquema general que sigue la norma 689. Caracterización básica, estrategia de procedimiento de muestreo y resultados y comparación con el valor límite. Es nuestra evaluación inicial. Bien, en la caracterización básica vamos a visitar la marmolería y vemos que hay 3 trabajadores que utilizan, que suponemos que están en la misma nave o taller, que hacen las mismas operaciones y tareas, que trabajan al mismo tiempo, que hay similitud en los materiales y herramientas con las que trabajan, en la forma de hacerlos. Es decir, cumplen todas esas definiciones que dijimos que está en la norma y que define al propio grupo de exposición similar o GES. Por tanto, consideramos que los 3 trabajadores forman un GES y vamos a hacer la evaluación, una única evaluación, en la que vamos a incluir a los 3 trabajadores. Bien, vemos que utilizan preferentemente granito y mármol, que hacen, y aquí tenemos toda la explicación de la caracterización básica, no la voy a leer, pero vemos que os voy a decir lo que es los puntos más importantes, que utilizan mármol y tal, que el horario de trabajo es de 8:30 a 1:30, de 15 a 8, total 8 horas de exposición, la jornada laboral, la estándar, y que, bueno, en función de no se trata, que hacen productos dedicados a la productos terminados dedicados a la cocina, encimeras, lavabos, etcétera, y placas funerarias también. Y bueno, lo que es una marmolería normal, estándar. Bien, pues visto esto, que lo tengo perfectamente apuntado, para saber a qué puestos de trabajo me estoy refiriendo en el futuro de que haya modificaciones o modificaciones, pues paso a establecer el procedimiento de muestreo.
Para ello, y dado mi conocimiento, veo que el principal agente químico al que están expuestos los trabajadores, como sabemos, es la sílice cristalina respirable, que se produce en los procesos de tratamiento del granito, mármol, el silestone, etc. Y que se desprende en forma de polvo a la hora de cortar o hacer esos tratamientos, pulir, etcétera, que se hacen en las operaciones de terminación en estos talleres de marmoleo. Bien, sé que el valor límite, voy al libro, para la sílice cristalina respirable es 0,05 miligramos metro cúbico. Y sé que el método de análisis, uno de los propuestos validados por el instituto, consiste en la determinación de esa sílice cristalina respirable contenida o muestreada y captada en un filtro de membrana que se manda al laboratorio y se analiza por difracción de rayos X, ese equipo que veis ahí a la derecha, y que la cantidad mínima que debe haber en ese filtro para que el laboratorio pueda darme un resultado cuantificable es de 10 microgramos. Es decir, el límite de cuantificación del laboratorio es 10 microgramos en el filtro. Vale, pues ya tengo todos los datos. Este dato del laboratorio generalmente me lo da el laboratorio donde yo trabajo y mando las muestras, en mi propio laboratorio que lo tiene determinado. Generalmente, esta técnica es el valor que da cualquier laboratorio que va a dar ese valor, 10, 9, 10 microgramos, necesita como mínimo para que pueda darte un resultado cuántico. Bien, pues ya tengo estos datos y empiezo a pensar. Yo soy el técnico. He caracterizado el puesto de trabajo, sé cuál es el agente químico. Ahora tengo que ver cómo hago que mis mediciones sean buenas, sensibles y representativas. Bien, con respecto a la representatividad, la norma 689 me dice que ¿cómo considero que varía la exposición a sílice cristalina de los trabajadores? Yo creo que es variable, porque están expuestos a lo que hay en el ambiente porque lo generan, pero también hay veces que lo están generando ellos mismos, en que la concentración varía bruscamente. Cuando están cortando el mármol, el granito, lo están puliendo. Hay veces que no hacen esas operaciones, pero ese polvo está en el ambiente y lo siguen respirando. Social, que la concentración a la que están expuestos esos trabajadores, los trabajadores, a lo largo de su jornada laboral, es variable. Perdona. Luego, la norma 681 dice que la duración total del muestreo para que el resultado, el indicador de la exposición, sea representativo, tiene que ser por toda la jornada o como mínimo el 80%. Si hacemos el 80% de la jornada laboral de esos trabajadores, que era 8 horas, porque lo hemos visto, pues son 384 minutos. Es decir, 6 horas y casi media. Bien, ya tenemos un requisito que hay que sopesar. Vamos al otro lado, a los requisitos mínimos de la 482, de sensibilidad. Y dice que como mínimo el volumen de muestreo tiene que ser suficiente para poder cuantificar el 10%, porque estamos haciendo una evaluación de la exposición diaria, concentraciones del 10% del valor límite. Pues vamos a calcular cuál es ese 10%, el valor límite, y vamos a ver cuál es el volumen mínimo de muestreo. Y a partir de ahí decidiremos en nuestra estrategia qué volumen vamos a muestrear, pero siempre mayor que ese volumen mínimo. Vamos a ver, pues el valor límite es 0,05, ¿lo veis? El 10% será 0,005 miligramos metro cúbico. Luego, el límite de cuantificación del laboratorio, la cantidad mínima era 10 microgramos filtro. Aplicamos la ecuación para calcular el volumen mínimo de muestreo, que es el límite de cuantificación del laboratorio entre el 10% del valor límite. Nos da 10 entre 0,005. Fijaros bien que 0,005 está en miligramos metro cúbico, pero 0,005 miligramos metro cúbico es lo mismo que 0,005 microgramos litro. Como 10 eran microgramos litro y lo otro ya le hemos puesto en microgramos litro, dividimos y nos da 2.000 litros directamente. Hay que tener cuidado con las unidades. En este caso, pasar una concentración de miligramos metro cúbico te da lo mismo el número al pasarlo a microgramos litro, porque multiplicas por 1000 y divides entre 1000. Me voy a sonar, perdonar.
Bien, pues este es el volumen mínimo de muestreo. Sé que debo muestrear con un volumen igual o mayor a ese para cumplir los requisitos mínimos establecidos en la 482 cuando se evalúan exposiciones diarias de los programas. Bueno, tengo 2.000 litros. ¿Cuál es el siguiente paso? Bien, tenemos que ser conscientes que siempre el volumen de muestreo es igual al caudal por el tiempo de muestreo. El caudal que proporciona la bomba y el tiempo que está pasando el aire a través de ese captador. Lo que ocurre es que en la fracción respirable, los dispositivos de toma de muestra de la fracción respirable funcionan a un caudal fijo y establecido. Aquí tenéis todos los que están homologados, arriba, creo que esta ya la conocéis, los fabricantes, y al caudal fijo hay que regular esa bomba porque te lo exige el muestreador concreto. Si veis, si yo cojo un captador, el Dion, tan famoso, el Dion Multidex, selecciono ese captador, ese adaptador para el filtro, la bomba tiene que funcionar a un caudal de 2 litros por minuto. Entonces, utilizaré una bomba, que todas te permiten regular entre 1 y 5 litros, y regularé, no es momento de decir, pero todos sabéis, se regula hasta conseguir un caudal de 2 litros por minuto. ¿Qué es al que tiene que operar? Porque si no, no está bien cogida la muestra de antemano. Bien, hago esto y resulta que si yo trabajo un caudal de 2 litros por minuto para conseguir ese volumen mínimo, tengo que estar 1000 minutos. 2 por 1000, 2000. El caudal, el volumen es igual al caudal, 2 litros por minuto, por el tiempo, 1000 minutos, 2 por 1000, 2 por 1000, 2000 litros. ¿Lo veis? Claro, 1000 minutos significan casi 17 horas. Y yo lo que no puedo es mi duración o muestrear más allá de lo que dura la jornada laboral. Es absurdo que sale del trabajar y sigo muestreando. ¿Me entendéis? Luego, yo no podría coger nunca muestreadores que me den tiempos de muestreo mayores de lo que dura la jornada laboral, que es de 8 horas, para obtener esos 2000. Entonces, veis aquí que todos los captadores por debajo de señal roja, para obtener esos 2000 litros, como trabaja un caudal fijo, con ese caudal que tiene que muestrear, pues necesito estar muestreando más de 8 horas. Y eso es imposible. Entonces, vemos que solo los captadores que están a la derecha línea roja permiten, puesto que trabajan a un caudal superior, el tener tiempos de muestreo incluidos dentro de la jornada laboral. Y en estas posibilidades, pues he seleccionado el GK269, que trabaja a un caudal de 4,2 litros por minuto, lo cual supone que debe estar 476 minutos muestreando para conseguir los 2000 litros. Y esos 476 minutos son prácticamente las 8. ¿Vale? Estoy dentro de la jornada laboral. Vale, pues vamos a ver qué decido. Por una parte, la muestra tiene que ser representativa. Toda la jornada como mínimo el 80%, es decir, la muestra, la duración total del muestreo debe ser mayor o igual de 384 minutos. Eso se puede conseguir con una muestra o con varias muestras. Por otra parte, para que cada muestra individual sea suficientemente sensible, el volumen de muestreo tiene que ser 2000 litros y con el captador que he elegido tengo que estar 476 minutos. Vale, pues ya tengo que cumplir las dos condiciones. Vale, pues decido que voy a tomar una única muestra durante toda la jornada laboral, es decir, 480 minutos, 476, 77, 75, eso no importa, ¿entendéis? Eso no importa. Entonces, uno haya hecho 475, el otro 480, no hay ninguna trascendencia. No seamos miquisminquis. Una parte, el hacer eso cumple el requisito de sensibilidad y por otra parte, la duración total del muestreo también lo cumple, porque es mayor de 384 minutos. Es un caso en que el tiempo de muestreo y la duración total del muestreo coinciden, puesto que solo hago una muestra, pero siempre de contemplar los dos requisitos.
Vale, pues ya tengo, con esa decisión, mi muestra es sensible y representativa. Cumplo la 689, requisitos, y también los requisitos mínimos de la 482. Mis muestras, mis resultados van a ser buenos. Vale, pues voy al trabajo y le pongo, permanezco en el puesto de trabajo durante el tiempo de muestreo, por si veo alguna alteración en el comportamiento de los trabajadores, les pongo el dispositivo y tomo las muestras y obtengo unos resultados que van a ser buenos. Y esos resultados los llevo al calculador. Los podéis manipular vosotros, pero yo prefiero utilizar el calculador, que para eso está la herramienta que me va a dar todo. Bien, aquí son los resultados supuestos, los resultados que he obtenido. He ido a medir, como el grupo de exposición son 3 trabajadores, el primer día le he puesto bombas a 2 de ellos, porque soy muy habilidosa, tengo muchas, y puedo controlar 2 bombas a la vez, o 2 muestreos a la vez, vigilarlos bien y controlarlos y no tener problemas. Entonces, una vez le muestré a José Mari, y el mismo día hice a Rubén. La norma nos dice que no puedas hacer en la misma jornada tener 2 indicadores de exposición de resultados. Lo dice es que tienes variar las jornadas para tener esa variabilidad en tus resultados, pero hacer a 2 trabajadores distintos, bueno, y también hay variabilidad entre ellos, pues bueno. Lo que no está claro es coger y todo el día los mismos resultados. No, hay que ser un poco concreto, ya tenéis, sabéis lo que significa la norma y hay que trabajar con un poco de sentido común. Pero hacer a dos trabajadores distintos de un grupo de una misma jornada, y viendo tú, pues te ahorras tiempo de ir otro día allí. Pues trabajo, evidentemente. Bien, y otro día, pues hay otro día para tener las mínimas necesarias de 3 y ha muestrado a Alejandro. Está claro que, repito, cuando tenemos un grupo de exposición similar, los resultados o indicadores de exposición tienen que participar todos los miembros en la obtención de esos indicadores de exposición. Solo se repetirán miembros de ese grupo cuando haya menos miembros del grupo exponencial que jornadas tengamos que evaluar. Si no, siempre cambiaremos el individuo sobre el que tomamos la muestra para que participen todos, puesto que al final el resultado de la evaluación va a ser para todos. Lo lógico es que participen todos en la obtención de esos indicadores de exposición. Bien, pues tenemos los 3 mínimos resultados que son necesarios y ya vamos al calculador. Y aquí me gustaría añadir unas cosas. Bueno, ya sabéis cómo funciona el calculador. Elijo la opción variable, meto los datos de la marmolería, porque ya digo que nadie puede entrar a consultar esto, es totalmente privado y confidencial. Meto los datos para que me venga muy bien. Meto el agente químico, solo tengo uno, meto el valor límite, meto el tiempo de exposición y meto el LOQ, que es justo el 10%. Tranquilamente, lo veis, ¿no? Doy a siguiente y aquí empiezo a meter los resultados. De la jornada 1, le llamo a José Mari, el tiempo de muestreo ha sido 478 minutos. Vamos a ver, si tiene 480, está 438 minutos, 475, 480, 431. Esas versiones no importan nada. No voy a cambiar el LOQ, que lo he calculado como si fuesen 480 minutos. Porque ¿qué más me da? Si lo veis, dividir 10 entre el volumen que sale de multiplicar por un tiempo de 438, 480, 435, esas pequeñas variables, no influye en el resultado del LOQ. ¿Qué más da que sea 0,005001 que 0,004999? Al final pongo 0,005, ¿me entendéis? Bien, aquí quiero hacer un inciso. Este calculador funciona con las concentraciones de las muestras, que las debéis calcular vosotros. Entiendo, pero por si acaso alguien se lo ha olvidado, que el laboratorio te va a dar el resultado en tantos microgramos o miligramos en el filtro y que tú, esos resultados, como sabes cuánto tiempo se está muestreando y cuál ha sido el caudal, sabes cuál es tu volumen y coges esa masa, la divides entre ese volumen y te da la concentración del ambiente. En este caso, para esta muestra es de 0,08. Ese no es el resultado que me ha dado el laboratorio, porque el laboratorio no sabe
cuánto volumen de aire has pasado tú a través del captador, salvo que se lo des. Y aquí, al obtener este resultado de concentración, a partir del valor que hay en el filtro del laboratorio, sí voy a considerar que el caudal era 4,2 y el tiempo de muestreo era 438, pues multiplico por 438, que era por 435, para ajustar un poco más, pero no tiene más trascendencia. Creo que esto se entiende. A la hora de que, oye, es que has puesto que el tiempo de exposición es 430, que el valor, el EQ es, y ya está, y varias. Es que me han preguntado esto. Eso son minuencias. Es como decir, tengo 1.000 euros y un céntimo, y decir, ¿cuánto no tienes? 1.000 y un céntimo. Ah, no, tengo 1.000 euros. O sea, sumar tonterías no tiene sentido. Pero a la hora de calcular la concentración, pues bueno, no os cuesta nada meter el volumen real. Es decir, esos 2 minutos, pues considerarlos. Bueno, no pasa nada. Pero como lo sabéis, vale, dicho esto, recordaros, metéis concentraciones en el ambiente, la cantidad que da el laboratorio de la muestra, dividido entre el volumen que ha pasado a través de ese captador, que será el caudal por el tiempo que está pasando aire a través del captador. Se llama tiempo de muestra. Bien, pues dicho esto, ya que he hecho esta aclaración, es decir, allá para acabar las canciones, en el calculador se meten esas concentraciones. Nada más, el calculador calcula todo lo demás. Los indicadores de exposición, si es que refiere a una jornada de 8 horas, el índice, todo lo demás lo calcula. Si hay varias muestras, tú metes cada muestra, la concentración, el tiempo, y el calculador te hace todo. Si en esto solo hay una muestra, luego la concentración coincide con el indicador. Pero imaginaros que hemos tenido que hacer 2 muestras. Una muestra tiene una concentración con un tiempo que será parecido y la otra tendrá otra concentración con el tiempo muestreo que será parecido. El indicador, si has situado bien, te hará la media de esas concentraciones para darte la concentración en la jornada laboral. ¿Cómo hará esa media? Pues hará la concentración de una muestra por su tiempo de muestreo, más la concentración de la muestra por el tiempo de muestreo, dividido entre el tiempo de muestreo de la primera muestra más la segunda. Claramente esos tiempos de muestreo van a ser iguales o parecidos, porque en un muestreo hemos dicho que debe ser igual. Pero puede haber pequeñas variaciones, pues las considera. O sea, no hace la data. Oye, aquí me ha dado 4 y aquí 2 en la otra muestra. A la media 3, no. Vamos a ver, aquí 4. Pero he estado 240 minutos. 4 por 240. Aquí me ha dado 3. Pero he estado 237. Pues hará 3 por 237 más 4 por 240 dividido entre 240 más 237. Que será parecido a hacer 4 más 3, pero bueno, lo ajusta más. ¿De acuerdo? Pues seguimos. Meto estas muestras, que lo único que tengo que hacer es calcular la concentración de cada una de ellas, que ya he dicho cómo se hace, y voy añadiendo las 3 jornadas. Y al final me da la conclusión, que en este caso es que no hay decisión, he hecho la prueba preliminar, a veces habrá un resultado que es más del 20% del valor límite, si no lo veis, lo observaréis, y por tanto ya concluye que tengo que hacer 3 mediciones más que aplicar el test estadístico. ¿Vale? Esto vamos a hacer rápido. Los otros van a ser un poco más problemáticos. Ya está bien encauzado. Entonces voy de nuevo al puesto de trabajo y en un día, el 17, hago a José Mari y a Alejandro. Y tengo, lo manda al laboratorio, me da unos resultados, dividido entre el volumen, me da la concentración a que está expuesto el trabajador a sílice cristalina. Me da 0,022 y 0,026. Y voy otro día, que el día 18, al día siguiente, porque me hizo una muestra más, y me da, cojo una esta, bueno, y me da 0,017 miligramos. Y meto esas concentraciones de la muestra al calculador. Voy a la condición variable, introduzco el código y recupero todos los resultados anteriores. No tengo que volver a introducir esa información que ya está introducida. Y arranco directamente en la jornada 4. Y voy metiendo los resultados de la jornada 4, de la jornada 5 y de la jornada 6. Y cuando introduzca todos esos resultados,
que ya sabéis hacerlo, doy a guardar y calcular porque quiero guardar estos resultados, para ello quiero que me den un nuevo código. Y en este caso, veis, me ha dicho que la situación es aceptable, me da el Shapiro-Wilk, me dice que la distribución es normal, es una posibilidad, me da el Shapiro-Wilk, que es muy bueno, por el crítico, que es 0, en el caso de 6 mediciones, vais a la tabla, es lo que vale, me da los estadísticos, en el caso de distribución normal es la media aritmética, la desviación estándar, los valores, y esos estadísticos calculados numéricamente, porque no hay ningún valor inferior al EQ, se han calculado matemáticamente, los utilizo para calcular los indicadores de conformidad, que son el SC 9570 y el EUR. Y ahí tengo los resultados, y veis que tanto el ESC 9570 es menor que el valor límite, que era 0,05, y el UR, que vale 410, es también mayor que el VT. O sea, se cumplen las dos condiciones de conformidad. Es decir, que es la misma. Ya os expliqué antes, ¿no? Vale, pues es conforme. Y me da una sugerencia de que el plazo para hacer revaluar este puesto de trabajo es de 24 meses. Esta es el periodicidad máxima. Aquí os quiero decir que como la sílice está considerado como cancerígeno, hay una guía de agentes cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos que especifica, independientemente del periodo de la periodicidad que te dé en el cálculo de la 689, la reevaluación hay que hacerla con mediciones y de forma anual. Luego, como hay una restricción mayor, pues yo lo que haré, esto lo obviaré y tendré que hacer anualmente, tomar una medida, o sea, obtener un resultado, un indicador más de la exposición o los que considero convenientes, 2, con 1 es suficiente. Y volver a evaluar el puesto de trabajo. Tendré 6, no, 7 indicadores de exposición, o sea, meter uno más, recuperar los 6, añadiré una jornada y volveré a aplicar el test estadístico. Y así sucesivamente. Cada año incluiré una medición más, un indicador de exposición más o los que considere convenientes. Como mínimo, 1. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que quería decir. También da las gráficas, ¿veis? Da la gráfica que es una distribución normal, con muy poca dispersión total porque es muy estrechita. Y también te da la gráfica siempre, en este caso, como es una distribución normal, de la representación de los resultados, es decir, EDs, indicador de exposición, frente a Z. Y veis cómo se distribuyen los puntos. La recta es la que mejor va a correlacionar esos puntos. La recta de regresión que traza según mínimos cuadrados, que mejor aproxima todos los puntos. Y te da la recta de regresión con la ordenada en origen, que sería la media aritmética, y la pendiente 0,0747, que sería la desviación estándar. Pero esos valores no los vamos a considerar, porque al no haber LOQs, los resultados de la media aritmética y la desviación estándar se calculan matemáticamente, con las ecuaciones que todos sabemos. La media aritmética, la suma de todos, dividido entre n, y la desviación estándar, pues esa raíz cuadrada que lo hace la calculadora. ¿Vale? No a través de la base. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Ver cuál es la estrategia de su inicio. Utilizar el calculador es fácil. Y recordaros que en el calculador se meten concentraciones de cada muestra y que esas las tenéis que calcular vosotros. Es el único esfuerzo que tenéis que hacer. O si no queréis ese esfuerzo, le mandáis el volumen de aire al laboratorio y que os dé ya en concentración ambiental. Pero por favor, seamos claros, porque hay dudas para todo. Vale, vamos a ver el siguiente caso. Y aquí hablaré de algo que me parece, bueno, ya tengo creo que una pregunta al respecto. Espero que con la explicación que de ahora resuelva esa pregunta. Vamos a ver resultados por debajo del límite de cuantificación. Ayer dije que esto es problemático en cuanto tenemos resultados por debajo del límite de cuantificación y tenemos que aplicar el test estadístico. Si no tenemos que aplicar el test estadístico, no hay ningún problema. Es decir, si cumple las condiciones de los mínimos requeridos de la 482, me puede generar problema cuando hago evaluaciones de la exposición de corta duración, puesto que los requisitos es entre el 50% y 2 veces el valor límite. Y por tanto, el límite de cuantificación
del procedimiento de medida puede estar en el 50% a veces. Debe ser lo más bajo posible, pero a veces no se puede llegar. Y puede que esté en el 50%. Entonces, imagínate que me da por debajo el límite de cuantificación. Quiere decir que ese resultado, si estamos, vamos a ver, voy a explicar una cosa primero. Ya sabéis que la relación que hay entre el límite de cuantificación y el límite de detección. El límite de cuantificación es 10 veces una desviación estándar de los resultados de un blanco. Y el límite de detección es 3 veces eso. Es decir, la relación que hay entre el límite de detección y el límite de cuantificación de un procedimiento de medida es que el límite de cuantificación es 3,33 veces superior. Es decir, la forma más fácil es dividir eso entre 3 o hacer lo que yo hago. Si el límite de cuantificación de un procedimiento de medida es 50, yo sé que el límite de detección es 50 entre 10, 5 por 3, 15. Es decir, el límite de detección está en 15 y el límite de cuantificación está en 50. ¿Lo veis lo que he hecho? 50 lo divido entre 10, hago lo que es la desviación estándar, porque eso está multiplicado 10 veces la desviación estándar, y luego lo multiplico por 3. Si me dan el límite de detección, yo eso lo divido entre 3 y lo multiplico por 10. Bien, si el límite de cuantificación me ha dicho un laboratorio que es 50, el límite de detección es 50 entre 10, repito, multiplicado por 3, 15. ¿Qué significa esto? Atendedme que es muy importante. Significa que a partir de resultados del laboratorio que estén por encima de 50, son cuantificables. No hay ningún problema. Entre y 50 también. Pero por debajo de 50, 49, 48, hasta 15, son resultados. Hay presencia del agente químico, pero no sé si ese resultado es 17, 25, 38, 49, 48, 47, no lo sé. No es un resultado cuantificable. Es decir, no tiene unos requisitos de calidad suficientes para decir qué resultado es ese, como tienen los resultados que están por encima de 50. Pero sé que hay exposición a ese agente químico. Bien, cuando doy un resultado que digo por debajo del límite de detección, es decir, por debajo de 15, no puedo decir que ese resultado es 14 ni 13 ni nada. Es decir, no, lo único que puedo decir es que es por debajo de 15. Ni siquiera puede decir si existe o no el agente químico, si está presente. Y ese aspecto no lo trata la 689. Resultados por debajo del límite de detección no lo trata, porque lo que puede decir es que no hay y que la concentración es cero, porque no certifico la presencia del agente químico en la luz. No la ha detectado, no la diferencia del nivel de ruido de fondo o del blanco. Pero cuando está entre el límite de detección y el límite de cuantificación, sí hay agente químico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos los resultados por debajo del límite de cuantificación, pero hay por encima del límite de detección, estamos en el intervalo entre el LOD y el LOQ, los laboratorios a veces no dan el resultado. Y yo no entiendo por qué. Porque a mí me dices que el resultado es 25 y me dices que el límite de cuantificación es 50, y ya entiendo que ese resultado hay que cogerlo con pinzas. Pero yo ese resultado lo voy a necesitar igual en el futuro. Ahora os explico por qué. ¿Qué ocurre? Que cuando lo necesitamos dicen, oye, pues cógete el valor medio de ese resultado, que será el más probable. No es cierto eso. Pero bueno, el valor más probable dicen no, el valor medio del intervalo, que no es el valor más probable de ese resultado. El más probable es el que te da en el laboratorio. Pero se niegan a dártelo. Debemos exigirlo. Oye, dámelo. Es que es menos del límite de cuantificación. No puedo dar resultados. Sí, puedo dar. Ya sé que es menos del medio de cuantificación. No te preocupes. Tú dame el límite de cuantificación y ya sé que el resultado no reúne los requisitos que haya. Pero dámelo. No, cógete la mitad del intervalo. Es decir, entre 15 y 50. 50 más 15 son 65. La mitad, 37 y pico. En 37 y pico estará en este intervalo la mitad. Cógetele a medio. ¿Pero por qué tengo que coger ese resultado? ¿Por qué digo que tengo que dejar hacer un resultado medio? Bien, por dos condiciones. Imaginaros el caso de que yo en una jornada laboral tenga que hacer dos muestras y el perfil de exposición del agente químico a lo largo de la jornada trabajar varíe muchísimo. Y por limitaciones del muestreo tengo que hacer dos muestras. Y la primera muestra la cojo
a primera hora, 3 horas y media, y la segunda después, otras 3 horas y media. Y resulta que la primera muestra, esa misma jornada, me da, imaginaos que el valor límite es 100, el límite de cuantificación es 10, cumple, el límite de detección es 3, y la primera muestra me da, he puesto esos números porque son muy sencillos de manejar y visualicéis, valor límite 100. El límite de cuantificación, 10, cumple el 10%. El límite de detección, 10 entre 10, 1 por 3, 3. Imaginaos que la primera muestra, que he cogido dos muestras, me da 37. ¿Vale? Porque hay más. No. Oye, imaginad, yo qué sé, 37. Y la segunda me da 8. ¿Vale? Yo puedo, para calcular la media de esa jornada, tendré que hacer 37, como tiene el mismo tiempo, 37 más lo que da la otra, dividido entre 2. ¿Y qué hago en la otra? No, cógete la mitad, ¿vale? Me cojo la mitad. 10 da 8, no cojo 8. No, me dice que mejor que le. Pues 10 entre 3, 6 y medio. Pues bueno, cojo 37 más 6 y medio dividido entre 2. 42, 21. La concentración media que está expuesto trabajado en esa jornada laboral es 21 miligramos metro cúbico. No es 37 y no es 7, la mitad. Si no hubiese considerado, pues como no me ha actuado, paso, esas 4 horas no hay nada. Divido 37, como está 4 horas, divido entre 8 y me daría pues 19 o lo que sea, 19. 19, 21 no es mucha diferencia, teniendo en cuenta que el valor límite es 100. He cogido la media, pero si cogiera 8 tampoco pasaría nada. ¿Cuál es el problema? Es decir, yo necesito un resultado para afinar lo que es la concentración promediada, en algunos casos, de la jornada laboral. Cuando se compartan muestras, que puede pasar que tienen resultados por encima del límite de cuantificación y otras están por debajo. Y el laboratorio me dice, oye, pues coge el límite de cuantificación. No, joder, dame un resultado. O coge la media. Vale, hay diferentes estrategias. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando esto me pasa sucesivamente, tengo muestras en casos que indicadores de exposición por debajo del límite de cuantificación. El problema es que si tú asignas a todos los resultados por debajo del límite de cuantificación el mismo valor, es decir, la mitad o el límite de cuantificación, cuando tengas que hacer el test estadístico en que tenga resultados por encima del límite de cuantificación y por debajo, antes de nada, te dice la norma que tienes que aplicar la prueba Shapiro-Wilk para ver qué tipo de distribución ajusta mejor esos resultados. Y si tienes indicadores de exposición por debajo del EQ y les asignas a todos los indicadores de exposición el mismo valor, resulta que cuando tengas 2 indicadores de exposición de los 6 mínimos requeridos inferiores al LQ y les asignes el mismo valor, la media o el LQ, que te dé la gana, porque el laboratorio no te da resultado, cuando apliques Shapiro-Wilk vas a tener dificultades para que la prueba Shapiro-Wilk llegue a que esos resultados se ajusten tanto a una distribución logarítmico normal como a una distribución normal. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es muy poco improbable, casi imposible, que 2 evaluaciones, 2 indicadores de exposición te den el mismo resultado de 6. Fijaros, yo cojo una muestra del laboratorio procedente de un mismo filtro, la misma muestra preparada, ya la analizo 10 veces y no tengo el mismo resultado. Porque fijaros qué improbable es que 2 muestras que proceden de filtros diferentes, de jornadas diferentes, me den el mismo indicador de exposición. Y ya no te digo cuando tengo 3 por debajo del LQ y les doy el mismo valor. Entonces Shapiro-Wilk te va a decir que no es, que esos resultados no se ajustan ni a una distribución normal y por tanto no puedes evaluar la exposición del trabajador de acuerdo a las 689, porque es el primer requisito. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que es un desastre los indicadores, es decir, las mediciones son un desastre. ¿Por qué? Porque las has manipulado. Y me dices, joder, es que el laboratorio no me da el resultado, me dice inferior al LQ. Insiste, y si no, ¿sabes cuál es la solución? Entre el 3%, entre el límite de detección del LQ, mete tú resultados que quieras, pero diferentes. Me dirás, ¿pero cómo me los va a inventar? No pasa nada, porque no tienen ninguna trascendencia. Solo es para que pasen la prueba Shapiro-Wilk, porque luego se van a tratar gráficamente y esos resultados, da igual los que sean, se ordenan de menor a menor, solo sirven para aplicar el Z y da lo mismo que sean los 3 iguales o que sean los ordenas, da lo mismo lo que es, porque luego en la gráfica no interviene, que es donde se va a determinar los estadísticos. En la gráfica solo intervienen los superiores al LQ. Creo que esto está claro, porque es una pregunta recurrente. Yo solicitaría los resultados al laboratorio. No me los da para los cálculos,
coges si quieres para todo igual, porque a veces lo necesitas cuando tienes una y otra, ¿no? Como ya he explicado. Y cuando tengas, es que todos, el indicador de exposición me da por debajo, como en este caso, imaginaos que solo hay una muestra y fijaros, imaginaos que hay 3 por debajo del EQ, en este ejemplo que he puesto de silicio. ¿Vale? 3 debajo. He puesto 0,05 y 3 superiores. 0,05, no, si doy a todos el mismo valor y el indicador de exposición es el mismo, no paso Sapir-Whorf. Entonces lo que hago, si el laboratorio me lo quiere dar, no le voy a asignar a todos la mitad del intervalo, no, me invento o pongo, no es que me invente, entre el límite de detección y el límite de cuantificación, el resultado es distinto. No tiene ninguna trascendencia. No me gustaría llegar a eso, pero es que te obliga el laboratorio. Yo creo que ya los laboratorios entienden esto. Y yo no sé, y no creo que haya ningún compromiso para ellos decir, oye, mi resultado ha sido 27, pero el límite de cuantificación recuerda que es 50. Ya sé, no te metes 27, porque tú lo has cuantificado, lo has detectado. Ya has determinado una cantidad. Creo que esto está claro y creo que va en correlación, en colación con una pregunta que se me hizo ayer. Si la da, me gustaría que esa persona que la pregunta, si la da por contestada, me ahorre el mandarle la contestación, porque igual tengo muchos y la próxima semana quiero coger vacaciones. Si cree que no está suficientemente contestada, me dice no, entonces la aclaro. ¿De acuerdo? Me haría un gran favor. Bien, pues vamos a ver este caso práctico en el que tenemos resultados inferiores al LQ. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a hacer empezar como todo, vamos a hacer una descripción de la situación. Aquí va a ser más visual, ¿eh? Es una empresa que se dedica a cromado electrolítico. Es decir, son cubas donde van pasando las piezas en diferentes bandejas, en contenedores que van introduciendo en diferentes baños. Hasta baño ácido, otro de agua, no sé qué, otro de cromo, con ácido crómico, hasta llegar, está todo automatizado hasta entre las piezas hasta la salida en que ya se obtienen cromadas. Bien, es un tren totalmente automatizado y hacen piezas destinadas de acero inoxidable destinadas a productos de grifería, de baños, de cocinas. ¿Me dejáis un momentito? Voy a esperar un poco de agua. La verdad es que me habéis pillado una semana en que tenía un poco catarro. No está catarrando el invierno, llega el verano y me acatarro. Pero bueno. Ay. Jorge, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Jorge? ¿Se me oye? Sí, te escucho bien. Es que Vale, gracias. Bien, pues sigamos con la empresa de cromado electrónico, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí hay unos trabajadores. El principal problema es, el más grave, el que vamos a evaluar es la exposición a vapores de ácido crómico, de cromo 6. Está como ácido, el cromo 6 es cancerígeno y tiene un valor límite muy bajo. Tiene un valor límite de 0,010 miligramos metro cúbico, porque lo he mirado y lo he consultado en el libro de valores límite. Está considerado como cancerígeno porque lo he mirado la ficha de datos de seguridad, la información que viene en la etiqueta. Y en este tren, en esta zona del taller, intervienen 2 trabajadores. Uno alimenta el tren con las piezas que se van a cromar en diferentes bandejas que le vienen por una cinta transportadora de otra nave, que entra en esta nave, y este recoge las cintas ya cromadas, las empaqueta y las pone en una cinta transportadora para llevarlas a la zona de embalaje y almacén. Son 2 trabajadores, pues vale, creo que hacen las mismas operaciones, están en un mismo ambiente, uno al inicio del tren, otro al final, pero bueno, en el mismo ambiente creo que se cumplen los requisitos para ser incluidos en el mismo grupo de exposición. El horario de trabajo es de 9 a 5:30, lo veis ahí abajo, y tienen pues hora y media para comer. Si veis, al final creo que nos da de trabajo 7 horas y media, me parece, ¿no? La jornada laboral 9, 8 horas y media, menos una hora y media, 7 horas y media. No es la jornada estándar. El indicador no coincidirá con la concentración promediada de la exposición del trabajador, porque el indicador se refiere a la exposición referida a una jornada estándar de 8 horas. Por eso veréis que el calculador eso lo hace. No os preocupéis porque el calculador lo hace. Ya he dicho que lo único que os tenéis que preocupar es meter correctamente las concentraciones
de las muestras, que será la cantidad que da el laboratorio entre el volumen de muestreo que haya sido. Es decir, el caudal y el tiempo que habéis estado tomando esa muestra. Bien, voy al método que hay del instituto. Hay uno más moderno ahora, del 2004, se ha modificado, este es del 2014, o sea, este ya no creo que lo encontréis, pero no es, me he puesto ya muy vago y no le he querido cambiar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tampoco tiene tanta importancia. Sigo las instrucciones, tomo la fracción inhalable, para lo cual utilizo un muestrador ion, tipo ion, que está homologado, que trabaja con filtros de 25 milímetros de diámetro, son filtros de cuarzo impregnados en sosa, digo impregnados, bueno, ese procedimiento, y en la bomba me dice, este captador, tienes que controlar el caudal de la bomba, dejarlo, y no vale otro, porque para eso está homologado, para ese caudal, a 2 litros por minuto. Vale, pues cojo una bomba que suele funcionar entre 1 y 5 litros por minuto y la regulo, ya sabéis cómo se regula, no es momento de explicar eso, y la fijo a 2 litros por minuto. Vale, pues seguimos. Vamos a ver cuál estrategia de muestreo. Fijaros que bien. Tiki, ¿cuál es la duración total del muestreo? La concentración es variable, considero que es variable. Es que a veces ni me lo planteo, voy a ir. Según ello, tengo que estar, oye, ¿era 8 horas lo que estaban expuestos esto? Igual era 8 horas. No sé si era 8 horas, 7 horas y media. Bueno, no sé cuál. Meto lo que dura la duración de la explosión, si era 7 horas y media, tendría que meter 450 por 0,8. Pero ahora no sé, no estoy convencido si he hecho bien. Como no, es que sabes el problema, que no veo bien la fila de abajo. Bueno, el caso se calcula. Si es 480, tal, si no, lo que es, 384.000. Vale. Voy al laboratorio y le digo, oye, ¿cuánto es el límite de detección? El límite de cuantificación. Y me dice que el límite de cuantificación, la cantidad mínima es 0,375 microgramos. Por debajo de esa masa en el filtro, no la puede cuantificar. ¿Vale? Pues vamos a ver cuál es el volumen mínimo. Voy a los requisitos de la UNE 482. Es una exposición diaria. Tengo que ser mi procedimiento mira lo suficientemente sensible para poder cuantificar el 10% del valor límite. Concentraciones del 10% del valor límite. Vale. Pues vamos a ver cuál es el volumen mínimo. Pues ya sabéis la ecuación, ¿no? Divides lo que te da el laboratorio entre ese 10%. Como el valor límite era 0,01, el 10% es 0,00. Y me da que el volumen mínimo tiene que ser 375 litros. 375 volúmenes de que pasan a través de cada muestra para coger la cantidad suficiente, los 0,375, ay, mira qué número más bonito, microgramos, y el laboratorio me da un resultado. Vale, pues lo tendré en cuenta. Por otra parte, sé que tengo que estar muestreando 6 horas y media, casi para ser la duración total del muestreo, como antes. Bueno, ahí veis que el volumen es igual al caudal por el tiempo. Luego, ahí sacar el tiempo mínimo de muestreo, no lo puedo ver, porque lo tengo tapado con unas cositas que a mí que a vosotros nos aparecen. Vale, pues tomo la decisión. Voy a tomar una muestra cada jornada de trabajo. Una muestra voy a cumplir los 2 requisitos. La voy a iniciar a las 8:30 y la voy a parar a las 12:30. Es decir, le cojo y le paro. Guardo esa muestra cuidadosamente, le pongo los taponcitos para conservarla y después de que vengan de comer los señores, a las 14:45, pues la vuelvo a colocar cuidadosamente la misma muestra y estoy muestrando hasta las 5:15 para dejarles 15 minutos para probar el líquido y luego ya, pues, el tío que acabe, yo sé, ¿no? Total, la duración total del muestreo son 390 minutos, más de lo exigible. Y el volumen de aire muestreado son 780 litros, más de lo exigible. Luego, el procedimiento me da una muestra suficientemente sensible y representativa, porque cumple los 2 requisitos. ¿Lo veis? Vale, ya tengo la estrategia. Es siempre lo mismo, de verdad, siempre lo mismo. Espero que os quede claro después de todo este curso y acabemos la jornada. Bien, yo calculo mi LQ, el verdadero ahora, que sea la cantidad mínima exigida por el laboratorio entre el volumen que voy a muestrear, no el mínimo, sino el que he decidido, 780 litros. Y me da que mi LQ es 0,005,
Que veis, no es 10 veces inferior al valor límite, que es la exigencia mínima. Claro que no, porque he cogido mucho más volumen, el doble, es 20 veces inferior al valor límite. Muy bien, ya he dicho que el LOQ, mi porcentaje debe ser lo más bajo posible. 20 veces inferior al valor límite, pues mucho mejor, menos problemas tendré. Pero como mínimo cumplir la condición que establece la 482, de 10 veces. Vale, creo que es suficiente, ya tengo el inspector, que soy yo, digo, ¡buah! Lo he hecho cojonudo. Vamos a coger las muestras. Y voy allí al puesto de trabajo, permanezco en el puesto de trabajo, y aquí tengo sorpresas. Voy la primera, los dos trabajadores están Paulino y Fausto. Y la primera, Paulino, me da al laboratorio una cantidad y ya me dice que es inferior a esos 0,375 microgramos. Pero me da la cantidad. De tal manera que yo divido entre el volumen, me da que es 0,0027 y que es menor de 0,005, que era el límite de cuantificación, por tanto es inferior al límite de cuantificación. Ya me decía el laboratorio que la cantidad que había retenido la detectaba, era superior al límite de detección, pero no la cuantificaba. ¿Vale? Pues eso lo llevaba a concentración ambiental, sin más. Y lo he señalado. ¿Veis? En la tabla he puesto menor que el EQ. Pero tengo la concentración. Sé que esa concentración no es fiable. Pero no, si la utilizaré, no sea requerida. En este caso no hay ningún problema, porque no voy a tener que hacer medias porque solo hay una muestra. Pero ya tengo un indicador de la exposición que es inferior al LQ. Ya sé que tengo que resolver el problema gráficamente. Bien, el 2 me da que es superior al límite de cuantificación y el 3 también. A mí me da igual cuando tenga resultados inferiores del límite de cuantificación. Si me pasa la prueba preliminar no tengo ningún problema, porque la prueba preliminar no me exige en el momento cuánto es el resultado. Dice, si son menos del 10%, si son menos del 15%, si son menos del 20%, pero no me indica cuánto es. Pues me da igual que sea cuantificable o cuantificable. Si yo cuantifico a partir de resultados por encima del 10%, a los demás me da igual, sé que son inferiores al 10%. Puedo llegar a establecer la conformidad. No necesito el valor, sea cuantificable. El problema es cuando necesito aplicar el test estadístico. Vamos a ver lo que nos dice la prueba preliminar. Voy y aplico la prueba preliminar. Dijo exposición diaria, aunque si eres muy listo ya ves enseguida lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, ya para eso tenemos el calculador. Meto los datos, voy a ir un poco deprisa esto, porque lo importante es la discusión. Y luego el siguiente problema hay que discutir también bastante. Bueno, esto es, meto nieblas, valor límite, el tiempo de exposición, eran 8 horas, ¿no? Sí. Entonces el indicador de exposición va a coincidir con la concentración media promediada calculada representativamente de la muestra, puesto que esa concentración ya es la jornada laboral es de 8. Bien, y meto el LOQ, ¿de acuerdo? Aquí es obligatorio meter el LOQ, puesto que tengo resultados inferiores al LOQ y tengo que hacer un tratamiento especial al procedimiento de evaluar la conformidad. Y hay que identificar esos valores. En el calculador le metes el LOQ y los va a identificar, si no, no lo podría identificar. Bien, doy al siguiente y voy metiendo los resultados, el de Paulino, el de Fausto, ya ves, ¿no? Jornada 1, jornada 2, Fausto, lo mismo. Tiempo de muestreo 390 es igual al tiempo, a duración total del muestreo, pues lo que hay una muestra y cumple los requisitos que eran 384 minutos. Pues ya está. Mientras cumpla no me va a decir nada, porque lo he hecho muy bien. Para eso he ido paso a paso. Bien, añado jornada y voy a la jornada 3 y doy a guardar y calcular. Tengo el código y me dice que no es decisivo la prueba preliminar, es necesario completar condiciones adicionales una jornada más. Hay un resultado que es superior al 10%, pero inferior al 15%. Luego me dice, tienes que completar una jornada más a ver si tienes suerte con ese cuarto, es inferior al 15% y cumples el requisito. De momento tienes 3 inferiores al 15% del valor. Por eso te dice que hayas una jornada más. He puesto esto a propósito para que veáis que todo está contemplado en este calculador. Está muy bien pensado, de verdad. Bien, pues hacemos una jornada más, sin más.
Esto lo podemos imprimir, tenemos el código como siempre y nos da luego una relación, ¿veis? Esto es importante. ¿Veis? En la jornada 1 tenéis filtro, tiempo de exposición, la concentración, el tiempo total de muestreo, el indicador de la exposición diaria, que coincide con la concentración, puesto que la jornada es la misma, es de 8 horas la jornada estándar, es la jornada estándar, y tenéis el índice de exposición, que es esa exposición diaria entre el valor límite. ¿Veis? En la jornada 1 ha señalado tanto el indicador de exposición como el índice de exposición, lo tiene con un menos. Eso significa que en el calculador LAC dice, esto no es cuantificable. Siempre va a señalar sobre los índices, no sobre las muestras. Porque en el caso de que tengamos una muestra cuantificable y otra no cuantificable dentro de la misma jornada, el resultado va a ser cuantificable, porque el indicador va a ser cuantificable. Este es de razón, es de lógica. Imaginaos que yo he hecho 2 muestras en una jornada por lo que sea. En una me da el valor límite es 100. Siempre pongo este ejemplo porque es el más fácil de visual para mí, más fácil hacer las operaciones mentales. El límite de cuantificación es 10%, el límite de detección 3. Me da una que es 51 y la otra me da 18. Una muestra cuantificable, bien, y la otra no cuantificable. Yo voy a decir que la exposición de ese trabajador en esa jornada es no cuantificable. No tiene sentido. Es una exposición cuantificable. Solo que hay una muestra que no es cuantificable. Para decir, por eso esa muestra será no cuantificable, pero esta sí, pero el indicador que se obtiene a partir de las 2 muestras y le refiero con la estándar, dirá que es cuantificable y no lo señalará, no lo marcará, porque las muestras no hace marcar. Hace en los indicadores, que es lo que va a utilizar para la evaluación. ¿Me entendéis? Y entendéis que no tiene sentido eso. Decir que un tío, oye, pues durante el tiempo pues no le muestreo, porque no tiene sentido. Eso es cuantificable. Vale, pues sigamos. Metemos la jornada 2, que no hace las marcas. En los indicadores, las muestras nunca hacen. En este caso, ¿veis? La muestra no la tiene marcada. 0,027 no indica que es menor que... No, no. Siempre va sobre el indicador, que es lo que se va a utilizar en la evaluación de la exposición y en la conformidad con respecto a los valores. Bien. Si tenemos las 3 muestras, esto, pues vamos y hacemos otra medición, ¿no? Pues, y añadimos ahí. Y volvemos aquí, bueno, esto es ya, metemos el parámetro, como todo, recuperamos los datos y metemos la jornada 1, aparte siempre, pero ahí habría un desplegable, veríamos las 3 jornadas, añadimos jornada y vamos a la 4. Y metemos el resultado de la 4, que hemos obtenido, todo cumple, porque estamos llevando siempre, fijáis, la misma estrategia. Siempre. Una única muestra, 390 minutos de muestreo. Pueden ser 387, 392, 300 no sé cuánto, pero no puedes ir con una muestra y digas, no, aquí he hecho 250. Primero, no pasarías ni hacer una jornada 2 muestras que además una muestra. No tiene sentido. Se establece una estrategia y se mantiene continuamente. No hay que añadir más factores de incertidumbre a los que ya existen de por sí en lo que es la evaluación en un puesto de trabajo de una jornada. Se mantiene el caudal y se mantiene el tiempo. Es decir, el volumen de muestreo manteniendo el caudal y el tiempo. ¿Puede haber pequeñas desviaciones? Sí, pero pequeñas. Dentro de la lógica. Bueno, vamos a la jornada 4 y me dice que también no hay decisión. Ya hay seguro que este último valor es más del 20% del valor límite, por lo que me dice que tengo que hacer 2 mediciones más y aplicar el test estadístico. Es decir, que la prueba preliminar no es cierto. Y como ya tengo un valor por debajo del EQ, ya sé que tengo que aplicar el procedimiento especial de obtención gráficamente de los estadísticos a partir de los indicadores de exposición para obtener los indicadores de confianza, el SC9570 y el UR. Es decir, lo tengo que hacer gráfica. La media aritmética o la media geométrica, o sea, no la puedo hacer matemática. No hay mucha diferencia, la verdad, pero si dice la norma que hablamos así, pues vamos a hacer. Sí hay a veces, pero no mucha, ¿eh? Bien, pues vamos a la sexta y aplicamos lo que dice el anexo H, que es donde está cómo se hace este procedimiento para tratar evaluaciones de aplicación del test estadístico cuando tenemos resultados de indicadores de exposición inferiores al N. Bueno, pues lo aplicamos. Ahí tenemos los 6 resultados. Hemos obtenido de las 6 muestras 2
inferiores a LQ están señaladas en el calculador, el indicador aparecerá con el signo menos y ya está. Recuperamos, metemos los dos nuevos resultados de la muestra 5, que está señalada como inferior al LQ, ya veis, no la muestra, pero el indicador lo señalará, ¿no? Cuando metes la muestra en la jornada 6, metes, todo cumple, te deja hacerla esto, das a guardar y calcular para tener un nuevo código y no tener que meter estos datos nuevamente, y te dice ya que los resultados, la información del puesto de trabajo, muy bonito, todo esto se puede imprimir, ¿eh? Exactamente lo que vais a ver, lo podéis imprimir, todo el informe, saldría así. Luego, aceptable quiere decir, cuidado, es la exposición del agente químico es inferior según las condiciones de conformidad establecidas en el texto estadístico, según esas condiciones. Te dice que la distribución es log normal, ya sabéis lo que significa eso, Shapiro-Wilk, te da los estadísticos que corresponden a la distribución normal y te da los indicadores de conformidad, que son el SC 9570 y el UR, calculados a partir de esos estadísticos, que en este caso esos estadísticos se han calculado no matemáticamente, sino a partir de la recta de regresión. Te dice que el periodo para hacer nuevas mediciones es de 24 meses, aunque este es un compuesto cancerígeno, luego es anual, porque hay más restricciones. Y luego, por supuesto, te da las gráficas, y ves, aquí es lo nuevo, te da la curva, que es una distribución logarítmico normal, veis que es una chepa, una deriva hacia la derecha, te señala cuál es el indicador de conformidad del SC 9570, veis que es inferior al valor límite, por lo cual es conforme, te indica cuál es la media geométrica, veis que está totalmente desprendida del valor máximo, el valor de máxima probabilidad. La distribución logarítmico normal, la media geométrica no tiene que coincidir con el valor más probable. En una distribución normal, bien centrada, sí, pero aquí no. Bien, y luego te da también la recta de regresión. ¿De la regresión de qué? Pues una distribución logarítmico normal, el logaritmo neperiano de los indicadores de exposición, las que ves, frente a z. Y veis que solo intervienen 4 puntos, que son los 4 resultados indicadores de exposición superiores al LQ. Pero recordar que los inferiores al LQ intervienen para asignar los valores de z a esos indicadores. Porque si no los consideraríamos, los valores de z para 4 serían totalmente distintos. No vale, no son lo mismo. Y te da, porque le digo yo al programa, al Excel o a este programa, al calculador, que se puede hacer con un Excel o una calculadora científica, también te hace la recta regresión y te da la recta regresión. Y te daría lo mismo. Te dice que esa recta, que es el neperiano de D, el neperiano de los indicadores de exposición, es menos 6,7682 más 0,8900, z. Bien, pues sabemos que lo que no lleva z es la ordenada en el origen, que es el neperiano de la media geométrica, que lo vamos a utilizar para calcular el indicador de conformidad, el SC 9570 o el UR. Y sabemos que la pendiente, que es 0,8900, es el neperiano, logaritmo neperiano de la desviación estándar geométrica. Y de ahí son los estadísticos que utilizamos para calcular los indicadores de conformidad. Se hacen de los resultados de esa recta de regresión. Y solo intervienen los puntos o los indicadores que son superiores al LQ. Pero para ello tenemos que haber definido previamente con todos los indicadores, los inferiores y los superiores, si la distribución es logarítmico normal o normal. Y para ello no puedo meter dos indicadores, los inferiores al LQ, con un mismo valor, porque puede que no pase la prueba. Entonces, si el laboratorio me lo da, no me lo da, y yo no quiero ser pesado, digo, vale, pues entre el límite de detección y el límite de cuantificación, le meto un resultado que me dé la gana, porque no va a tener ninguna incidencia en cuanto a la evaluación de la confiabilidad. Y así no tendré sorpresas, porque con 2 no, pero si tengo 3, es posible que si lo meto los 3 iguales en la prueba Shapiro-Wilk, me diga que la distribución no se ajusta ni a normal ni a logarítmico normal. Es decir, el W crítico estadístico Shapiro-Wilk sea inferior que el crítico. El de, para 6 medidas, igual a 0,780. Esto es un poco de sentido común. No se trata de pelear contra el laboratorio. Tienen una rutina ancestral. Dan así, vale.
¿No me lo quieres dar? Vale. Ese es el procedimiento, no pasa nada. Hombre, es mejor que lo dé. Y para los cálculos de eso, pues si queréis coger la media, si no da, pues ese medio del intervalo, vale. Pero luego también tenéis que coger uno, otro, variar. En ese intervalo entre el límite de detección y el límite de cuantía. Y ya digo, se consideran exposiciones por debajo del límite de cuantificación cuando el indicador de exposición está por debajo. Y ese indicador se obtiene a partir de las diferentes muestras de la jornada laboral. Y para que sea el indicador no cuantificable, considerarlo por debajo del límite de cuantificación, todas las muestras deben dar resultados por debajo del límite de cuantificación. Con que una muestra en la jornada laboral dé por encima, ya el resultado se trata como cuantificable. Lo he explicado cuando en muestras se puede extender a todo el número de muestras. Y también se puede extender a exposiciones simultáneas. Para que una exposición a agentes simultáneos, el indicador se considere no cuantificable, no solo todas las muestras para determinar uno de los agentes químicos deben ser inferiores al límite de cuantificación, sino para ese agente químico y para el otro. O para todos que esté considerando la exposición simultánea. En cuanto a uno de esos agentes químicos de la exposición simultánea que estoy considerando, me dé una única muestra, solo una única muestra, por encima del límite de cuantificación, el indicador, que va a ser el indicador, el índice de exposición total, no va a estar señalado como por debajo del límite cuantificado. Va a considerarlo cuantificado. Y es razonable. Si lo pensáis, todo es razonable. Lo mismo que os he dicho para 2 es razonable para toda la complejidad que esperáis. Para n muestras y n agentes químicos simultáneos. En cuanto uno te dé por encima del límite de cuantificación, el resultado es cuantificado. Lo hagas manualmente o lo hagas con el calculador. Es raro que te dé eso, de verdad, es muy raro, pero rarezas me planteáis muchísimas. Bien, pues ya hemos acabado con este ejemplo. Bueno, ahí tenéis la recta, sabéis que el LT, os lo he dicho, y según anexo C, el H, pues de ahí se sacan. El parámetro la ordenáis en los 6,76 y 0,89901 es el neperiano de la dirección estándar geométrica que capta. Y con eso, pues aplicamos la ecuación y todo lo demás y ya se calcula ya la inversa y te da ya directamente el indicador, el SC9570 y el UR. Y como sabe cuáles son las condiciones de confiabilidad del calculador, te dice que es uniforme. Y tú lo ves, UR mayor, sí. Y eso menor que el valor límite que hemos dicho que era 0,00. ¿Cuánto era? 0,001. No, el valor límite era 0,01. El límite superior de confianza es menor que el valor límite. Bueno, tampoco mucho menor, pero bueno, no, es la cosa. ¿Vale? Bueno, eso lo tiene el calculador y lo sabe. Y luego te da una relación de todo. En este caso ya veis que el indicador de exposición es el que está señalado, exposición diaria D, que coincide con la concentración, puesto que la jornada laboral es de 8 horas. Ahora vamos a un caso en que la jornada laboral es de 8 horas, veis que no. Y al final, pues tienes todo el informe que lo puedes imprimir sin más, y guardar y archivar. Tienes el código para recuperarlo cuando te dé la gana, para modificarlo cuando incluyas nuevas indicadores de exposición provenientes de la reevaluación de la exposición periódica, que puede ser anual porque es cancerígeno, y mira, y es un seguimiento que hasta que no cambien las condiciones de exposición, los factores de exposición, en esta taller de cromado electrolítico, pues no tienes por qué, pues seguirás haciendo reevaluaciones periódicas. Bien, vamos a hacer el caso ya de exposiciones simultáneas. Pues aquí quiero cosas que tengo que hablar. Me dejáis ver un poquito de agua, pensáis un poco en lo que os he dicho, respiro un poco y recupero un poco la voz. ¿Vale? Un momento, un minutito. Pensar un poquito, no os relajéis mucho. Va a haber un poquito de agua, A comer un poquito de caramelo.
Perdonad, pero podría haber tapado el micrófono, pero esta vez igual se estropea, no quiero fastidiar la cosa que va tan bien. Voy a probar, que me queda sin agua. La verdad es que estoy hablando a una pared, no sé qué tal lo veis, lo llevando. Intento explicar lo máximo y lo mejor que puedo, pero como no veo vuestras expresiones, bueno, pues no sé. A la persona que me ha hecho ese comentario, que me ha mandado esa pregunta por correo, por favor, le recordaría que si cree que ya se la he contestado, le he contestado si cree, o si necesita más aclaración, que por favor le envíe un nuevo correo y me diga si necesita y qué quiere que le aclare más. Porque es que me quiero ir de vacaciones la próxima semana y tengo muchas cosas que terminar. Bien, con esto vamos a acabar, chicos. Vamos a hacer una... Dices, joder, que siempre después un agente químico. Vamos a evaluar una exposición simultánea a varios agentes químicos. Y lo más probable en estas cosas, lo que se suele evaluar simultáneamente son exposiciones a disolventes. Pintado aerográfico, talleres de información, porque lo que utilizan suelen llevar una combinación de disolventes diferentes. Y esos disolventes generalmente consideramos que la exposición debe ser aditiva, por esto que la mayoría de ellos que se utilizan, su principal riesgo es que son, bueno, que es bastante, es que son anestésicos y narcóticos. Y en función de que tiene el mismo efecto, se considera el efecto aditivo. Bien, pues vamos a ver un taller de imprimación. Este es muy bonito también, porque hacen camisetas con chiquichiquis, con cosas, patatas, y se dedican a eso, a imprimir ropa textil, principalmente camisetas. ¿Veis qué bonitas? Yo quiero la amarilla. Bien, trabajan pues 6 personas más o menos, y veis cómo trabajan. Son como unos telares donde van imprimiendo sobre la ropa textil y utilizan productos que tienen disolventes orgánicos. Están en un taller en que tienen, bueno, yo considero que todos tienen el mismo perfil. Ahí están, manejan los mismos productos, ese producto es fruto del manejo de unos recipientes, va evaporando, va al ambiente y están en el mismo ambiente que están respirando aquí las 4 personas, pero en realidad son 6. En ese proceso de impresión. Bien, bueno, 6 no, hay pocos, son 5, vale, 5 trabajan. Fijaros, el horario es de 8 a 5, pero tienen una hora de descanso. 8 horas. Joder, pues yo había pensado en poner un ejemplo que no fuera toda la jornada estándar, pero bueno, ya sabéis que si no el indicador, sí que será el que... Ya lo siento. Bueno, son 8 horas. La exposición he considerado que es constante. Ese vapor va pasando al ambiente, queda en el ambiente y van respirando. Esto es muy dudoso, pero era por cambiar un poquito, ¿eh? Pero puede ser constante. Bueno. Y lo que sí es que mirado es cuál es la composición de las tintas, qué disolventes tienen las tintas, cuáles son los disolventes de mayor proporción. Y he visto que precisamente están la composición de los disolventes que se utilizan acetato de isobutilo y sileno. Y también veo que el local de trabajo, para que no se acumulen tantos esos vapores, tiene una ventilación general que hace un intercambio de aire de 10 renovaciones de aire por hora, totales por hora. Es decir, cada hora renueva totalmente el aire del ambiente. Eso está calculado. Hay un caudal que entra de aire, todo sale para que haga un vaciado de todo el aire ese de extracción y una introducción que coincide un volumen total que introduce que sea 10 veces el volumen. En una hora 10 veces el volumen que tiene esa nave. Bien, pues vamos allá. Voy a la hoja de identificación de peligros, la ficha de datos de seguridad del sileno y el acetato de silbutilo, y veo que el sileno tiene un valor límite. Ya sabéis que los vapores y gases tienen valores límite en 2 tipos de unidades, en ppm y en miligramos metro cúbico. Como en este caso se trata de un vapor, un disolvente que pasa a vapor, pues tiene las 2 unidades. Cogemos la que queremos. El calculador posibilita manejar con unas u otras. Si metes el valor límite en ppm, tendrás que meter los resultados en ppm. Si lo metes en miligramos metro cúbico,
A mí me gusta trabajar personalmente con miligramos. Bien, vemos que el sileno tiene un valor de corta exposición, pero la tetrazobusililo no. Vemos que el sileno tiene, aparte de la vía respiratoria, tiene indicación de la piel, es decir, que se absorbe fácilmente por la piel. La tetrazobusililo no tiene esa indicación. Y luego tenemos un punto de ebullición, he puesto lo más destacable, que es, bueno, pues ya ves, 139 grados centígrados, 118, el agua es de 100, o sea, le cuesta más evaporarse que el agua, pero producen fácilmente vapor. Y es más fácil que se vaporice, que pase a vapor el acetato subutilo, puesto que el punto de ebullición dice que tiene una presión de vapor superior. Bien, dicho esto, veo que ya anticipo que estos trabajos, cuando he visto, no utilizan EPIs de guantes para proteger la vía dérmica. Por lo tanto, yo les recomendaría que utilizaran guantes adecuados a estos disolventes. Es una recomendación. Pero vamos a evaluar la exposición no vía dérmica, sino vía inhalatoria, que es lo que hace la 689. La 689 no incluye la exposición vía dérmica. Cuando hay estas indicaciones, lo mejor es protegerte contra ello con los EPIs adecuados. En este caso, deberían coger unos guantes adecuados a vapores orgánicos. Podrían ser de acetato de etilo, de isoprutilo, de neopreno, de esos desechables o lo que quieran. Bien, pues vamos a evaluar. Digo que como ambos tienen el mismo efecto, narcótico anestésico, ambos contribuyen al efecto del trabajador, por tanto voy a hacer la evaluación de la exposición simultánea a ambos agentes. Pues vamos a ver cómo se hace la estrategia. Se complica un poco. Tengo dos agentes químicos a la vez. Bueno, es el etileno y el acetato de subutilo. Efectos aditivos. Se podrían considerar efectos sinérgicos, pero nada, nosotros siempre no. Aditivos. Es decir, el índice de exposición parcial de cada uno de ellos se va a subir. Y la exposición va a ser el índice de exposición de la suma de los dos índices parciales. Y el valor límite, 1. Porque vamos a ir con índices de exposición. Vale, pues vamos a ver cuál es el método de medida. Pues veo que el instituto, hoy con publicidad hago el instituto, todos los métodos de medida los estoy cogiendo en el instituto. Hombre, para eso trabajo en este instituto. No va a coger de otro instituto o una norma y encima hay que pagarla. Bien, pues el método del instituto dice que la toma de muestras se hace en carbón activo a un caudal recomendado de 0,2 litros por minuto. Y el método de análisis, una vez esos carbones se haya muestreado, esos tubos se mandan al laboratorio y el laboratorio hace el procedimiento y dice que analiza por cromatografía de gas. Y me dice que la cantidad mínima que debe haber en el tubo de sileno, límite de cuantificación, es de 0,005 miligramos en el tubo. Por debajo de esa cantidad en el tubo no puede darme un valor cuantificado. Es decir, que el límite de detección, si eso lo divido entre 10, es 0,01 y lo multiplico por 3, no, entre 10 es 0,05, y lo mismo es 0,0015 es el límite de detección. He dividido entre 10 el límite de cuantificación y lo he multiplicado por 3. Vale, pero solo me da ese, pero indirectamente puedo saber cuál es. No hay ningún problema, porque esa es la relación que tiene. Y bien, y veo que el límite de cuantificación del acetato de subutilo es el mismo. Es frecuente que varios vapores orgánicos tengan el mismo límite de cuantificación. Eso no pasa nada, es bastante. Bien, pues con estos datos voy a ver qué estrategia monto en la medición para que mis mediciones sean sensibles y representativas. Bien, porque ya he visto que la jornada de trabajo laboral es de 8 horas, pero he dicho que es constante. Luego la duración total del muestreo se puede reducir a 2 horas. Y con los resultados obtenidos a partir de una duración total del muestreo de 2 horas, puedo decir que el indicador de exposición a lo que estaba expuesto es a las 8 horas. Solo he hecho 2 horas, pero los resultados los voy a extrapolar a las 8 horas, a toda la jornada, puesto que los obtenidos a partir de 2 horas, como mínimo, son representativos de toda la jornada, puesto que la exposición he considerado que es constante. Si fuera variable, no. Bien, vamos al sileno. Valor límite 221 miligramos metro cúbico.
El 10%, 22,1. El LQ del laboratorio, 0,005. Volumen mínimo de muestreo, LQ entre el 10%. Divido, el volumen mínimo de muestreo es 0,23 litros. Ya os dije, en el caso de muestreos de vapores orgánicos, como tienen un valor límite tan alto, el volumen mínimo no va a ser ningún problema cumplirlo. Es decir, vamos a utilizar volúmenes que nos va a dar muy por debajo del 10%. Fíjate, con 0,23 litros de muestreo ya cojo la cantidad suficiente para que el laboratorio me lo cuantifique y cumpla el requisito del 10%. ¿Lo veis? 0,23 litros a 0,2 litros por minuto es un minuto. No va a muestrear un minuto, casi es un muestreo de esos con sistemas de lectura directa. Es decir, ahí no va a tener ningún problema. Va a tener problema con metales, sílice, amianto, que los valores límites de expresión diaria son muy bajos. Ahí igual a veces, como me ha pasado en la sílice antes, que casi estaba en el límite, 2.000 litros, necesitaba 479 minutos. Pero aquí no hay ningún problema. Aquí el problema está en el volumen máximo. Porque estos sistemas de toma de muestra tienen limitaciones intrínsecas. Es decir, hay un punto de volumen que ya satura el carbón y ya no retiene el compuesto, sino que se va con el aire. ¿Y cuál es el volumen máximo de muestreo para el sileno? Pues lo puedo consultar. A veces, si tengo suerte, lo encuentro. He mirado algunos datos bibliográficos del instituto y me da que el volumen que se llama volumen de ruptura, es de 38 litros. Es el volumen a partir del cual a 38 litros se empieza a escapar y se hace mediante un ensayo en el laboratorio. Pero te dice que el volumen máximo por seguridad, porque esto se hace en un ensayo solo con ese compuesto y a una concentración 2 veces el valor límite, pero cuando tienes el ambiente y que hay más compuestos, bueno, por seguridad te dice, estate más seguro, no utilices el volumen máximo como el volumen de ruptura, sino 2/3 de ese volumen de ruptura. Es decir, un poco menos, 2/3. Bien, pues lo tendré en cuenta. De todas maneras, ya he dicho, puedo estar todo el tiempo que quiera, porque esos, os dije, esos tubos de carbono activo o esos impingers, o lo que sea, llevan 2 secciones. Y las secciones, la primera es doble que la siguiente. Y todo el agente químico debe estar en la primera sección. Pero el laboratorio va a analizar las dos. Y se detecta más del 5% de lo que detecta en la primera. En la segunda sección, lo lógico es que no detecta nada, pero detecta más. Te dice que esa muestra no está bien cogida, que te has pasado del volumen de muestreo, que la has saturado. O sea, para que no te pasen esas sorpresas que van a ser detectables en el laboratorio, respeta este concepto y estas sugerencias del volumen máximo. Si no encuentras ese volumen máximo en la bibliografía, pues piensa que dependiendo de la concentración que esperes de ese compuesto, más de 16, 20 litros no debes mezclar. Esos 26 litros o 16 litros lo divides entre el caudal y te da cuánto tiempo, hora y media como mucho. No debes estar muestreando. Para cada tubo, si necesitas que la duración del muestreo sea más, porque la duración del muestreo, pues necesitarás coger varios tubos. N muestras hasta cumplir la exigencia respecto a la duración total. Bien, pues lo mismo hago con el acetato disolutivo. Busco la bibliografía, el valor límite, el 10%, tengo el EQ laboratorio que es el mismo y calculo cuál es el volumen mínimo de muestreo, que es más bajo todavía, 0,07 es más bajo todavía, 0,07 litros. También busco la bibliografía cuál es el volumen máximo. Y veo que el volumen de ruptura no tiene por qué ser igual, 25, y hago el 2/3 y me da, pues no lo veo bien, pero el que da. No tengo tapa. Bien, entonces tengo que pensar. El sileno, pensar un poco. Volumen mínimo 0,23 litros. Una mierda. No es eso. Volumen máximo 25 litros. Acetato disolutivo. Volumen mínimo 0,07 litros. Volumen máximo 17 litros.
La duración total del muestreo, con respecto a la criteria, con 2 horas es suficiente. Vale, vamos a ver. Yo sé que el volumen es el caudal por el tiempo. Y voy a estar con una bomba que funciona, ha dicho, a 0,2 litros por minuto. Yo sé que si muestreo más de 17 litros, el acetato de butilo va a tener problema. Con el sileno no, porque me deja hasta 25. Pues tengo que muestrear menos de 0,17 litros. Y sé que si muestreo menos de 0,23 litros, con el acetato de butilo no tengo problema, pero con el sileno sí. Luego, mi volumen de muestreo debe estar comprendido entre 0,23 litros, que es un volumen mínimo, con lo cual detecto o cuantifico sileno y también acetato de subutilo, y un volumen máximo que debe ser de 17 litros, con lo cual no se me escapa el acetato de subutilo ni tampoco se me escapa el sileno. Es decir, tengo el rango entre 0,23 litros y 17 litros para coger los dos, porque los dos van a coger sobre el mismo tubo. Evidentemente, en una muestra coge los dos. Vale, pues digo, entre 0,23 y 17 litros trabajando a 0,2 litros por minuto, pues bueno, voy a coger 16 litros. No va a ir al tope y tampoco a esto. 16 litros. Teniendo en cuenta que el caudal de muestreo es 0,2 litros por minuto, para coger los 16 litros, tengo que estar muestrando en cada muestra, en cada tubo, 80 minutos. 80 minutos, que es 1 hora y 20 minutos. Pero yo tengo que estar 2 horas como mínimo, porque he dicho que es constante para tener la duración total del muestreo y para que el resultado sea representativo, como mínimo tengo que estar 2 horas. Con ese muestreo, una muestra solo estoy 80 minutos. Quiere decir que necesitaré coger dos muestras iguales. Total, que mi duración total del muestreo será 80 minutos y 80 minutos, 160 minutos. Cumplo el requisito de sensibilidad y también cumplo el requisito de duración total del muestreo, puesto que la duración total del muestreo es 160 minutos y es mayor de 2 horas. Mínimo mayor o igual a 2 horas. Ya está. Es decir, mi estrategia está muy clara, ¿no? Del caudal hace 20 minutos. Ahí tengo el procedimiento. Técnica analítica, resumido. Cromatografía, límite de cuantificación, 0,005. Igual para los dos agentes del laboratorio. Duración total de muestreo, 160 minutos. Volumen de muestreo, 16 litros. Caudal de muestreo, 0,2. Tiempo de muestreo de cada una, 80 minutos. Número de muestra, 2. Límite de cuantificación del procedimiento de medida para el sileno, pues será el del laboratorio entre mis 16 litros expresados en metros cúbicos, miligramos, metro cúbico. Hago esa división y me da 0,31 miligramos metro cúbico. Ese es mi límite de cuantificación. ¿Que es inferior al 10%? Sí, porque estoy utilizando un volumen superior al requerido. De hecho, es 780 veces inferior al 10%. Es el límite de cuantificación, al exigido en la norma. Si dividís la décima parte, el valor límite entre 0,31, veis que es 780 veces superior al valor límite, que es el límite de cuantificación. No 10 veces, como las siguientes, no, 780. Ya he dicho que el volumen mínimo para este tipo de compuestos no es muy fácil. Bueno, lo mismo hago para el acetato, que en este caso el límite de cuantificación es el mismo, el volumen es el mismo, pues tiene el mismo límite de cuantificación. Es una coincidencia porque tiene el mismo límite de cuantificación del laboratorio. Y el volumen es el mismo, porque es el mismo tubo. En un tubo se van a captar los dos. Vale, pues procedo. Resultados de comparación. Con esta estrategia, pues empiezo a hacer. A Juan, Cristina y Alfonso el primer día. Necesito 3 indicadores de exposición el primer día. Para el sileno, tengo unos resultados. El laboratorio me da masa. Yo esta masa divido entre el volumen y tengo la concentración, que es el 14,7 en el primer tubo de sileno. Y en el segundo tubo, 17,4. He dicho que era más o menos constante, pero varía un poquito. Bueno, pues era más o menos. Y para el primer tubo de Juan, también he analizado en la jornada de Juan el acetato de subutilo en ese mismo tubo. Y el primer resultado es 780, y el segundo 5,3 miligramos de mercurio. He hecho lo mismo para Cristina, analizando los dos tubos. En cada tubo, uno, tanto el sileno como el acetato de subutilo. Y en el tubo 2, tanto el sileno como el acetato. Y ahí os pongo los resultados. Y he hecho 3 jornadas,
cambiando el trabajador, puesto que el grupo de expresión similar son 5 jornadas y tengo que intervenir con todos. Vale, y voy al calculador y ya hago lo de siempre. Esto es un castigo, tal, pero ahora está bien, fijaros. En este calculador, primero, la empresa. Cuando empiezo a meter los datos, ahora tengo 2 agentes químicos. Siempre aparece un agente químico. Meto el sileno, el valor límite, el tiempo de exposición y el límite de cuantificación. Pero siempre te da la opción, veis abajo, de añadir agente químico. Como son 2 agentes químicos, porque es exposición simultánea a 2 agentes químicos, activo esa y me sale otra línea que relleno con acetato isobutilo, valor límite, en miligrados, tiempo de exposición. Y así podría, ¡pumba!, doy ahí y meter todos los que quiero en cuya exposición simultánea quiero considerar. En este caso son estos 2 vapores, porque le podía meter todos los que quiera. Hombre, los que voy a considerar que voy a avalar al trabajador con respecto a esa exposición simultánea, puesto que los efectos son aditivos de los agentes químicos. ¿Vale? O sea, es la posibilidad. También si me mosqueo, puedo eliminar un agente. ¿Veis? En la X cojo y le digo, este no quiero, lo quito. Tenemos todas las posibilidades. Está muy bien pensado este calculador. Bien, y entonces, una vez introducido esto, dice, introduce los valores de las muestras, de cada muestra y el tiempo de muestreo. Antes solo metíamos una muestra. Vamos, muestras. Juan, tuvo 1, y pongo tuvo 1. Tiempo de muestreo, 78 minutos. No está 80, para 78, porque no pasa nada. Pero el cálculo lo haré, 78 por 0,2 será el volumen, y ese volumen dividirá a la concentración que me da en ese tubo el laboratorio. Bueno, y meto la concentración, que la he calculado yo. Es lo único que tengo que calcular, la concentración en cada una de las muestras, que será el resultado del laboratorio entre el volumen que tengo a punto. Me da 14,7. ¿Y qué hago? Añado muestra, porque en esa jornada he hecho más de una muestra, he hecho 2. Y así podría añadir todas las que quisiera. Si necesito hacer n muestras en una jornada. Aquí solo he hecho 2, pues añado una muestra. Y pongo Juan, tuvo 2. Tiempo de muestreo, 80. Concentración, 17,4. Y lo mismo hago, veis que el tiempo total muestreo, 158. Me suma los 2, 78 más 80. ¿Cumple que es mayor de 120? Sí, porque he dicho que la exposición es constante y el requisito es 120. Luego, el calculador no me va a dejar seguir, porque cumple. Si no, no me dejaría seguir. Y hago lo mismo para acetato isobutilo. Tuvo 1, el mismo tiempo de muestreo, porque corresponde al tubo 1 del sileno, 78. El tubo 2, 80. Y meto las concentraciones. Y así hago para todo. ¿Ves que me está sumando 78, 80? La duración de cuando hay varios, va sumando. Bien, y así hago para Cristina. Tuvo 1, tal, tuvo 2. Y pasa lo mismo. Añado muestra y tal. Cada caso siempre sale una única línea. Y tengo que añadir todas las líneas que quiera mediante añadir muestra. Y hago la jornada 3, lo mismo. Y ya doy a guardar y calcular. Yo creo que con eso ya vais a saber manejar el calculador. Tienes el código de correlación y fijaros bien, aquí es lo importante. Tengo el sileno y me da la información del sileno. Ya te ha dicho que necesitas 3 jornadas más, pero te da la información del sileno y así la va a dar siempre. Va a dar, tuvo 1, tiempo de muestreo 78, concentración 14,7. Tuvo 2, tiempo de muestreo 80, concentración 17,4. ¿Cuál es la concentración a la que está expuesto el trabajador? Te va a decir que es 14,7 por 78, esto lo hace el calculador, o tú lo harías manualmente, 14,7 por 78 más 17,4 por 80 dividido entre 78 más 80. Y te hace, o sea, es casi la media, pero como los tiempos son distintos, tiene metidas a 4. ¿De acuerdo? Y te da la media, que sería 17 más 14, bueno, ¿qué hacer esto? ¿Cuánto da? 15, 16, 0,6 más o menos, ¿no? 16, lo que sea. Y esa concentración es la que está expuesta a esos 158 minutos. Pero como has dicho que es constante, dices, esta exposición va a ser la que está toda la jornada laboral. Porque es representativa. A partir de 158 minutos obtengo un resultado de la exposición que es representativa de toda su jornada o duración de la exposición. En este caso es 460 minutos. Entonces, ¿qué hace el calculador? Como eso, al dicho que es constante y es representativa de los 480 minutos que has dicho que la duración de la exposición, te va a calcular la exposición diaria, que es la media esa, que es 16, el indicador de exposición. Y también te va a calcular el índice, que será esa exposición diaria entre su valor límite. Y ese es el índice de exposición a sileno. Y lo mismo hará para el otro, pero aparecerá ahí arriba, veis arriba en la jornada 1 que he circulado en la zona azul, un índice total.
que es el resultado del índice parcial del sileno más el índice parcial del acetato de butilo. Y este va a ser nuestro indicador de exposición, el índice de exposición total, que es el resultado de la suma de los índices de exposición a cada uno de los agentes químicos en esa exposición simultánea considerada. Eso es mi indicador de exposición. Y por eso el valor límite, como voy a utilizar esos indicadores, es 1. Y siempre será 1 cuando haga exposiciones simultáneas. Evaluación de exposiciones simultáneas. Y dicho antes, fijaros, imaginaros, aquí está muy claro y voy a explicar lo que explica antes. Aquí todos los valores están por encima del límite de cuantificación. Es muy difícil que tengas un resultado por debajo del límite de cuantificación, teniendo en cuenta qué límite de cuantificación tenemos. 780 veces inferior. Pero voy a poner el ejemplo. Imaginaos que sea lo que sea. Que tengo dos muestras de sileno. La muestra 1 es por debajo del límite de cuantificación y la muestra 2 no. Ya hemos dicho que entonces se considera que es ese resultado es cuantificable. Bien. Imaginaros que tengo el sileno, la muestra, tanto el tubo 1 el resultado del tubo 2, son por debajo del límite de cuantificación. Bien, entonces el indicador del sileno de la exposición diaria me vendría señalado como menor que. Pero como es una exposición simultánea, voy al otro. Y si el otro no tiene también esa señalación en el índice de exposición, es decir, un resultado de alguna de las muestras es mayor que el límite de cuantificación, el calculador chequea. Tiene un índice de exposición menor, pero el otro mayor. Al índice total no lo va a puntear. Ese resultado se tratará como cuantificado. Solo se punteará el índice de exposición total, es como si fuese una muestra de 2. Al fin y al cabo es lo mismo. Solo se punteará y lo identificará como no cuantificable cuando todas las muestras de todos los agentes químicos te den no cuantificables. En cuanto un agente químico introducido aquí te dé una muestra cuantificable, ya ese indicador no estará señalado y por tanto te da igual. Ya el indicador total del índice de exposición no estará indicado. Ese es el requisito. O sea, no hay ningún problema. Pero que es lógico, si lo pensáis bien, es el procedimiento normal. Hay que tomar una decisión al respecto a esos valores en el caso hipotético de que ocurran, que es una cosa muy rara. Pues el calculador funcionaría así. Es lo más lógico que debe funcionar. Bien, ahí tenéis el índice de exposición. Tenemos para el 2, que es siempre la suma, aquí se ve mejor, 0,19 tal, y lo suma, porque es la exposición simultánea y considera la exposición parcial a uno y al otro. Y así se hace para el tercero. Y como te ha dicho que hay que hacer más, 3, pues se hace 3 mediciones más a Luis María Alfonso, tenemos los resultados, los introducimos, recuperamos como siempre, seguimos introduciendo. Al final guardamos y calculamos y nos dice el resultado final. Yo creo que con esto ya, que la distribución es normal, tal, los estadísticos correspondan, los indicadores de conformidad, la gráfica, mira qué bonita es, como se ve que es una distribución normal por la deriva que tiene a la derecha, no es simétrica, y luego veis que bien está, siempre te da la regresión para ver si quieres ver algún outlier, pero ves que está muy bien. Con la recta de regresión, pero ahí no consideramos, como hay LQ menos LQ, los estadísticos están calculados matemáticamente. Y así lo hace el calculador. Y así lo debes hacer tú si lo haces manualmente. Pero ahora no vas a tener. Y en este caso te da un periodo de 30 meses. Como no hay ninguna restricción, no son cancerígenos, ni mutágenos, ni reprotóxicos, ni nada de eso, no hay ninguna restricción en cuanto a la periodicidad, pues aquí podemos seguir la referencia, la recomendación que nos hace el calculador y como máximo cada 30 meses, pues proceder a hacer nuevas mediciones para obtener indicadores de la exposición, siguiendo la estrategia que ya está definida en el puesto de trabajo y añadir esa jornada más, recuperar los 6 valores, añadirle los resultados de esa jornada o jornadas que evaluemos y volver a aplicar el test estadístico, ver si es aceptable o no y ver cuál es la nueva recomendación para la periodicidad. Y así, forever and ever and ever, hasta que nos... ¿De acuerdo? Y luego tenemos información de todas las jornadas y todo eso se puede imprimir. Bueno, yo no sé
Lo siento mucho, pero como decía mi amigo Porky, y esto se acabó. Ha sido un placer estar con vosotros, no os veo, me estoy volviendo loco hablando a una pared, yo solo aquí. Espero que no hayamos tenido ningún problema en cuanto a la comunicación, que se me haya oído bien, se me ha visto poco y mal. Doy las gracias a Jorge, que está ahí controlándolo todo, y a Víctor, que también está, que son los que han colaborado conmigo para que no haya ningún problema en el desarrollo de esta jornada durante estos 5 días. Os doy las gracias a todos vosotros por estar y acompañarme. Espero que no os haya aburrido. Ya sabéis, ahí tenéis mi email. Gracias a todos de nuevo. Aquí os dejo. Hasta adiós.